Póker de Haces. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800 555 2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222 Salud 72583 www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Viajo con Pax. Viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. Nada mejor que comenzar Mesa Chica hablando de algo que hacemos sin pensar y que puede transformar la forma en la que hablamos. Nuestra respiración. ¿Sabías que el aire es el verdadero sostén de la voz? ¿Pensaste alguna vez que la respiración es el alma de tu voz? Hoy te lo voy a contar todo. Soy Mariela Pérez, entrenadora en habilidades comunicativas y acompaño a personas y equipos a descubrir su voz, su cuerpo y su mensaje para comunicar con más presencia, coherencia y verdad. Cuando respiras rápido, tu voz se corta. Cuando respiras profundo, tu voz se sostiene, tiene cuerpo. Muchos de mis clientes me dicen: Mariela, me tiembla la voz, baja mi tono al final de la oración, no alcanzo a decir las últimas palabras de la frase y muchas cosas más. Y en realidad es que es más común de lo que creemos que las personas no tengan una buena técnica vocal. Y para muchas profesiones esto no influye, pero cuando nuestro rol pide hablar un poco más o incluso impactar a otros a través de la voz, nuestra respiración se vuelve un pilar fundamental, porque alimenta directamente a la voz. Te propongo algo. A partir de hoy, antes de comenzar un acto comunicativo o de empezar a hablar, hacé unas cuantas respiraciones lentas, profundas, prolongadas, en 3 tiempos. Inspiro, apoyo y exhalo. Visualizando al inspirar que el aire que ingresás hincha tu abdomen. Luego haces un apoyo y desde ahí envías el aire hacia las cuerdas vocales para que puedan vibrar con mucha fuerza. Esa pausa te centra, baja la ansiedad y abre la voz. No se trata de forzar, sino
de volver al cuerpo, porque una voz sin aire es una voz sin sostén. Te invito a probarlo esta semana y verás cómo tu voz se siente con más espacio y gana presencia, mientras todo tu cuerpo se tranquiliza. La próxima semana te traigo más ideas en un clic. Ahora seguimos desde estudio con Mesa Chica. Muchísimas gracias, Marie. Es súper interesante siempre poder abrir el programa con estos tips que nos da Mariela, que en realidad nos sirven muchísimo porque, bueno, en este caso tenían que ver con la voz y lo vamos a asociar perfectamente bien al programa que vamos a llevar adelante en el día de hoy. Los saludamos a todos, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar allí compartiendo con nosotros Mesa Chica este año con una versión nueva a la carta. Y les contamos que ya está aquí nuestra invitada, que es nuestra amiga, porque está siempre para enseñarnos y para demostrarnos qué importante que es el rol que cumple su especialidad. Está aquí con nosotros Denise Cangelosi, que ella es asesora académica y es especialista en tesis. Ella es tesista. ¿Por qué la trajimos? Porque tiene una voz importantísima para asociar al tema de Mari, que habla de la voz, nuestra voz con las que hablamos, pero ella es una voz autorizada en el tema tesis, entonces lo vamos a arrancar desde ese lado. Yo quiero contarles algo así, para hacer como una especie de editorial. Quiero contarles que cuando uno va al colegio primario o secundario, cuando tenés dificultad con alguna materia, ¿qué hacen tus papás? Salen corriendo y buscan una maestra particular o un profesor que te pueda ayudar en la materia que te está costando, ¿no? En la materia que te es difícil llevar adelante para sacarla adelante airosamente. Entonces, si no entendés de matemática, de física, de inglés, buscan un profesor que te ayude para esas materias. Cuando sos chiquito, buscan una maestra particular para que te ayude. ¿Qué pasa cuando estás en la universidad? Ya prácticamente sos profesional porque hiciste absolutamente toda la carrera y tenés que presentar el trabajo práctico final o tenés que presentar tu tesis. Ahí aparece algo que es rarísimo porque sabemos que para este tipo de trabajos le adjudican a los alumnos un tutor. A los tutores suele a veces molestarles saber que sus estudiantes están siendo asesorados por un especialista en tesis. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque quizás son las mismas personas que si tienen un hijo en la secundaria y tienen un problema con inglés, física o matemática, les contratan un profesor particular especializado en la materia para que lo pueda sacar adelante. Entonces, queremos abordar hoy el tema desde este lugar. Porque mira, Rodrigo, que sabés que es fanático tuyo, Rodrigo, uno de los chicos integrantes de nuestro equipo, armó unas preguntas increíbles y una de ellas es la siguiente. Queremos que Denise puedas presentar en primera persona cuál es la diferencia fundamental entre la tutoría administrativa tradicional y el acompañamiento metodológico que hace un asesor de tesis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, Marian. Hermoso estar nuevamente acá compartiendo este año 2026. Y para ir puntualmente a la pregunta que me hiciste, Marian, lo que tengo para decirles es que la diferencia principal es la dedicación del tiempo, porque los docentes tienen un tiempo limitado y finito para poder dedicarle a cada estudiante. Convengamos que, tal como hiciste la comparación con el profesor particular, haciendo la misma analogía, un docente dentro del aula trabaja con más de 20 estudiantes. La misma situación le ocurre al docente universitario, que está frente a un aula trabajando con entre 20, 50, 80 tesistas, quizás, depende de la carrera, depende de la universidad. Entonces, ¿qué tiempo puede tener ese profesor para poder ponerle lo que requiere la asesoría a ese estudiante que tiene un montón de dudas? Porque las dudas no parten de que el profesor pueda explicar bien o mal, mejor o peor, sino en el tiempo que te dedica, pero además en la especificidad de tu tema, con la dificultad
de que vos llegás a ese momento para hacer tu tesis de grado con un conocimiento que es nuevo y que tiene que ver con la metodología de la investigación científica, que probablemente no la viste durante la carrera. Y ahí ese es el tercer condimento que te dificulta poder realizar ese trabajo en tiempo y forma. Entonces, la diferencia principal es el tiempo que el docente tiene para dedicarte dentro del aula y que vos, con una asesoría particular fuera del aula, como puede ser la mía, tenés otro tiempo y otra dedicación, que es la que le ponemos nosotros al trabajar juntos con tu tesis. Y sin ninguna duda, vos sabés que y considerás seguramente acertadamente que la diferencia está en el tiempo. El alumno no ve eso. El alumno ve, estoy teniendo un problema yo, no estoy entendiendo lo que me piden, no sé cómo resolver. Entonces, cuando alguien llega desesperado a decir, necesito que me acompañes a transitar el proceso de la tesis porque solo no estoy pudiendo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo te pones a trabajar? Porque yo entiendo que una persona cuando busca ayudas, porque busco que me ayudes porque no entiendo qué me piden, no sé cómo hacerlo, algo está pasando. ¿Arranca ahí o vos arrancás desde ahí o desde qué lugar arrancás para poder empezar a ayudarlo y acompañarlo a transitar ese proceso? Esa decisión arranca antes, porque no es lo mismo la situación de un niño o de un adolescente que el padre se da cuenta porque las notas que traen algún problema y entonces el padre decide por ese estudiante ofrecerle algún tipo de ayuda, siguiendo con la misma analogía, que un adulto que, como vos bien dijiste, llegaste hasta la última materia, hiciste toda la carrera de manera impecable, sos puntilloso, sos estructurado, más o menos sos un estudiante 7, 8, 9, capaz sos un estudiante 10, y llegás a esa instancia y decís, ¿qué pasó acá? Ese es como el primer indicio de que algo no está bien. Pero la decisión de trabajar juntos o de que yo te ayude no empieza por mí, empieza por vos, porque vos sos quien lográs darte cuenta que estás teniendo un problema y tomás la decisión de buscar ayuda. Porque yo te puedo ofrecer 1000 opciones, pero si vos no tomaste esa decisión y decís, bueno, acá es como hay algo que no estaría entendiendo, voy a buscar ayuda, es ahí donde está el primer paso. Y ahí es donde yo sí ofrezco, una vez que nos encontramos, diversas opciones para poder comenzar a corregir y ayudarte en la confección o en la corrección de ese trabajo. Claro, pero mi pregunta específica va a... El alumno sabe que tiene un problema, viene a vos, pero ¿tiene identificado cuál es o no? Porque él, lo que te quise decir, él no tiene identificado que por ahí no está pudiendo resolverlo porque de parte del tutor obviamente no tiene tiempo para sentarse 5 horas con cada alumno y les da la devolución a todos para poder cumplir con todos en el tiempo que le corresponde. Entonces, esa persona, el alumno, jamás piensa que es un tema de tiempos, que quizás si se sentara con el tutor y estuviese al lado como la maestra particular o como el profesor particular, lo van a poder transitar juntos. Entonces, seguramente eso no es lo que uno ve cuando está inmerso en el problema. Exactamente. Cuando los chicos llegan diciéndote que necesito que me ayuden porque no sé qué problema tengo no sé lo que me piden. Creen como un profesional hecho y derecho, creen que saben cuál es el problema. Entonces te dicen, yo tengo problema con esto, con esto, con esto, con esto, y en el 95% de los casos el problema no tiene que ver con lo que te vienen a relatar. El problema es otro, tiene que ver con la metodología de la investigación. Y ahí es donde volvés a retomar, a ver, bueno, empezar desde el principio. Contame qué querés investigar o qué querías investigar. Contame qué te dijo tu tutor. Contame qué correcciones tuviste. Y ahí es como ir tomando con pinzas cada una de esas respuestas y viendo qué es lo que el tutor orientó para mejorar ese trabajo, para explicarle y ampliar qué es lo que quiso decir el tutor cuando te corrigió esto. Y qué es lo que implica ese comentario o esa devolución de ese tutor. Porque a veces los tutores, o en líneas generales, devuelven un mail con un listado de ítems a mejorar. Y en algunos casos dejan comentarios dentro de las tesis. Pero claro, o sea, pasa la misma situación que en el aula. Los comentarios son
escuetos, los comentarios implican un conocimiento de la metodología de la investigación que generalmente el estudiante casi profesional no tiene, entonces tampoco termina de comprender qué es lo que el tutor está requiriendo para que corrija. Y ahí es como un trabajo arduo de ir recorriendo uno por uno para ver qué es lo que realmente tiene que corregir. Hay un montón de cosas detrás de un solo comentario del docente. Un comentario que diga, por ejemplo, hay que ampliar el marco teórico, es una simple oración, pero ampliar el marco teórico implica un montón de pasos implícitos que hay que seguir para que eso suceda. Cuando el tutor dice el planteamiento del problema no es correcto, también implica un montón de trabajo dentro para poder corregir el planteamiento del problema. Entonces, mi labor es explicarle paso por paso lo que tenemos que ir haciendo para poder corregir solamente un ítem y explicarle el tiempo que nos va a llevar, todas las cosas que va a tener que hacer para poder bajar también su nivel de ansiedad, porque esa persona llega apurada, esa persona llega frustrada, esa persona llega temerosa y necesita resolver esa situación porque necesita el título. Claro, lo que decíamos el año pasado cuando abordábamos este tema de la tesis y demás, que yo decía que no estaba de acuerdo en que sea una materia con la que para calificar, que no deberían calificarla, porque se supone que existe absolutamente toda la carrera. Ya sos profesional, porque el conocimiento sobre la carrera de grado que estudiaste ya lo tenés. ¿Cómo puede ser que ahora no tenga alguien que evaluarte ese trabajo? Por ahí vas a ser un mal profesional, suponete, o vas a ser brillante, depende, pero realmente depende de poder presentar o no la tesis. Actualmente en las carreras que sí tienen como requisito presentar una tesis, que no es en todas las carreras, sí, realmente es un requisito a cumplir. Y el fundamento de esto es que también esos trabajos de investigación son un aporte al área del conocimiento. Digamos, si lo llevamos a la medicina, ¿sí? La medicina no podría avanzar y evolucionar si no hubiera profesionales detrás investigando. ¿Y cómo se conocen esos avances que los médicos llevan adelante en los laboratorios? A través de artículos que son similares a la tesis. Artículos académicos que son publicados, que son divulgados en congresos y que llegan a todo el mundo para que otros países puedan conocer esos avances. Es la misma lógica. Lo que el estudiante universitario hace es un aporte al área del conocimiento de la carrera en la que está, ¿sí? Entonces, si yo hago un trabajo de investigación o un trabajo práctico dentro de la empresa donde trabajo, por ejemplo, si no lo vuelco a un formato de investigación científica, el resto del mundo no se va a enterar. ¿Por qué? Porque las problemáticas en los países suelen ser similares, pero cada país es como muy específico en determinadas cosas y hay países que funcionan mejor. Entonces siempre decimos, no sé, ¿por qué en Europa las cosas funcionan mejor? Y bueno, porque están hechas de determinada manera y nosotros intentamos, en algún caso, copiarlas, salvando las distancias de lo académico en lo laboral quizás, o copiar cosas que se hacen en Estados Unidos, que se hacen mejor. Bueno, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo formamos mejores profesionales para que nuestro país esté más profesionalizado, para que los trabajos sean más específicos y resuelvan las problemáticas que tienen actualmente las empresas, además de generar puestos nuevos de trabajo? Bueno, esta es una de las funciones que tiene la tesis, generar conocimiento para el mundo, para que nosotros podamos ser mejores profesionales. Hay dos. O sea, la tesis, una vez que la presentás, tiene que salir aprobada para que puedas tener el título. Hay a veces profesionales que como que vos decís, me la están complicando demasiado. Porque pasa esto de que los chicos la presentan una vez, 2 veces, o que no pueden presentarlo porque en realidad no la pueden presentar porque siempre les falta algo. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces no se pueden recibir. Hicieron la carrera quizás en 4 años, como era lo que se suponía que debía suceder, y para poder presentar la tesis están 2 o 3 años y hay gente que la termina abandonando
Sí. porque se siente frustrado absolutamente. Sí. Entonces esa persona te siente, todo lo que aprendí no sirve de nada, no para hacer esto. Exactamente. Llega un montón de consultas, un montón de consultantes en esta circunstancia. Nosotros hemos trabajado con tesistas que hacía 10 años habían terminado la carrera y nosotros en un cuatrimestre los mentoreamos para que pudieran graduarse, defendieron y se graduaron. Hay otros casos que no son tan severos como este, que hace, 4 o 5 años han terminado la carrera y en 1 o 2 cuatrimestres hemos terminado. ¿De qué depende que nosotros logremos mentorear a ese profesional para que pueda graduarse, defender y graduarse? Y en gran medida también depende de las devoluciones del tutor, porque es quien va, en definitiva, a poner la firma y a decir, está bien, esto está correctamente hecho, como lo requiere la universidad y bajo mi criterio es una tesis que va a estar aprobable y que el jurado la va a aprobar. Entonces, siempre dependemos de la firma y de la buena voluntad y de esa carta de presentación del tutor. Hay estudiantes que terminan, con tal de poder presentar la tesis de la forma que se espera que lo hagan, terminan resignando su idea original y lo que en realidad quieren expresar con tal de que se las aprueben. Tipo, si querés que la haga así, te la hago así, toda, no tengo ningún problema, pero no estoy de acuerdo ni con la forma, ni con la presentación, ni con nada, pero lo hago solamente para poder obtener el título. Sí, pero ahí también yo siempre trato de conversar y negociar con el estudiante, porque a veces vienen con temas que quizás no son pertinentes a la carrera, entonces por eso entran como en una disputa o en una discusión que es innecesaria. La tesis tiene que tener 3 condiciones. Tiene que ser pertinente a tu carrera, tiene que ser innovadora, quiere decir que tiene que estar en boca de la comunidad académica y de estos artículos que estábamos hablando recién y de los congresos y etcétera. Tiene que ser un tema que se esté conversando y que sea actual, ¿sí? Y después tiene que ser viable. Vos tenés que poder garantizar el acceso a la información que vas a analizar o que decís que vas a analizar. Entonces, ahí a veces las discusiones con los docentes no tienen que ver con que no exista la viabilidad, porque usualmente el tesista lo que hace es decir, bueno, mira, yo trabajo acá, yo puedo hacer la tesis acá porque voy a poder conseguir entrevistas, voy a poder encuestar, voy a poder hacer una observación participante o no participante, voy a poder obtener fotos, registros, documentación. Bien, hasta ahí una de las condiciones la tenemos asegurada, que es la viabilidad y accesibilidad al campo. Después, el tema de investigación y la novedosidad del tema es lo que se discute con los docentes. ¿Por qué? Porque el tema tiene que ser pertinente a tu carrera. Entonces habrá que ver a qué tipo de información y a qué personas tenés acceso en el lugar donde vos trabajás o en el lugar donde querés hacer la investigación. Que no es un tema menor. Es importante porque de eso depende que el tema que vos elijas sea pertinente. Voy a traer un ejemplo. Yo me voy a recibir de licenciada en comunicación o en relaciones públicas, que es mi formación de base, pero voy a hacer mi tesis en el área de recursos humanos porque quiero analizar cuáles son los conflictos entre los trabajadores y sus jefes. Y ahí es como hay un choque, porque sí, está bien, debe haber alguna cuestión de comunicación, pero como lo estás planteando, es más un tema de recursos humanos que de comunicación. Claro. Entonces, esas son las charlas que tengo yo con el tesista. Bueno, está bien, vos tenés esta información, podemos hacer esto, pero ¿desde dónde deberíamos poder encaminar ese tema para que tu tema sea pertinente? ¿Sí? Y después tenemos que ver la cuestión de lo novedoso, de que el tema sea actual. Ok, vamos a ver cómo se desarrolla la comunicación en el área donde vos estás trabajando. La comunicación, ¿a quién tenemos acceso? Tenemos acceso a los líderes, tenemos acceso al equipo de trabajo, ¿con quién vamos a estar entrevistándonos? Y después, ¿qué está analizando hoy actualmente la comunidad académica respecto de eso? ¿Es un tema importante? ¿Lo siguen analizando? ¿Es un tema viejo? ¿Es un tema que vos viste al inicio de tu carrera y te quedaste enganchado ahí porque justo viste que había un conflicto en la oficina? Ese es el otro desafío. Desafío para mí y desafío para el tesista, porque tengo que convencerlo de que esto que yo le estoy diciendo es importante, porque es una de las cosas que se dan por sentadas en las primeras clases de taller de tesis,
cuando hablan del tema de Yo creo que investigación. más que convencerlo, lo que estás haciendo es hacer que vean cuál es la realidad de la situación a la que se están enfrentando. Eso es lo que estás haciendo, logrando que puedan ver por sí mismos que el problema radicaba ahí. Vos sabés que cuando preparamos para hacer esta entrevista, buscando información y demás, que como te contaba, Rodrigo te armó toda una serie de preguntas como para que se puedan presentar absolutamente el tema por completo. Una de las cosas con las que nos encontramos fue que lo primero que decía, si un tutor te hace una corrección, en vez de poner a quejarte, olvídate de la queja porque estás perdiendo tiempo. Lo primero que tenés que hacer es aceptar. Lo primero que entraba era la aceptación. Aceptamos, no le gustó. No importa por qué, aunque a vos te parezca perfecto, aunque sea sublime lo que entregaste, si por algo te dijeron que no, aceptalo y seguí por ese lado. Porque lo peor que te puede pasar es empezar a confrontar con cada corrección, porque eso es lo que los empieza a demorar sin que se den cuenta. Esa es la información que buscando datos nosotros encontramos, pero no sé si es cierto, por eso te lo pregunto. Sí, es así, pero lo difícil es esto mismo. Vuelvo a la analogía del niño en el aula y del casi profesional, que en algunos casos, personas de nuestra edad, contemporáneas nuestras, que ya tienen trayectoria laboral. Personas que ya están en cargos gerenciales, trabajando, pero específicamente en temas que tienen que ver con su carrera, que lo hacen de taquito, que son el CEO de la empresa, ponele, y de repente, claro, vos te encontrás con, ¿cómo me vas a decir que no? Sí. Yo, imagínate quién soy yo. Peor aún. Viste que eso le pasa a mucha gente. Peor aún, te voy a decir, cuando yo hablo de la novedosidad del tema y que el tema tiene que ser nuevo, estamos hablando de investigaciones de los últimos 5 o 10 años. Entonces, imagínate un profesional que tiene un cargo gerencial, que ya está trabajando sobre ese tema, y que vos le digas que lo novedoso es algo de hace 5 años atrás. Ponelo nuevamente en términos de medicina, que yo te digo, 5 años atrás estábamos en plena pandemia. ¿Entendés? Sí. Entonces, 5 años para atrás es viejísimo. Entonces, ¿cómo le haces comprender a ese profesional que lo que yo te estoy diciendo que tiene que ir acá es algo de hace 5 años atrás? En el mejor de los casos. Y que es novedoso. ¿Sí? Eso para el caso de temas que son muy actuales. No sé, si hoy estamos en un estudio de streaming, estuviéramos haciendo una tesis sobre streaming. ¿Sí? Y sobre la comunicación actual o las narrativas transmedia. Es como, es algo novedoso. Sí. Pero, a ver, yo hice la maestría en el 2021 también, ¿eh? O sea... Sí, es que qué terrible para el estudiante, ¿no? Porque aunque ya sea el CEO de la empresa, ya esté, trabajando hace 15 años, 10 años sobre un tema y ahora se dé cuenta que no le sirve para poder presentar absolutamente nada referido a esto. Vos sabés que yo quiero decir algo importante, que porque nosotros confiamos en vos, en tu palabra y demás. Nosotros, como todo el mundo sabe, hacemos desde el año 2018 un evento al mes, es un evento motivacional que promueve el emprendedurismo, empresas, cargos de puestos de decisión liderado por mujeres. Y a vos te conocemos ya hace como 3 años y fue muy lindo para nosotros y más que nada para vos. Creo que un día entraste a uno de los eventos y una chica levantó la mano y gritaba desde lejos, gracias a vos me recibí, y que es súper importante, no lo decís vos en primera persona, sino lo que la gente dice, porque la gente o te recomienda o confía o te avala por el tipo de metodología que vos utilizás con ellos para que puedan transitar ese proceso, que es del lado de ponerse a trabajar en equipo realmente y que la gente lo siente así, lo vive así, porque eso fue lo que después charlando con esa persona ahí notamos, que ella decía que se sintió contenida desde la primera charla hasta que tuvo el título en la mano. Yo quedé súper sorprendida quedé y lamento no haberme sacado una foto con esa chica ese día. Fue como tanto el shock a mí ahí, que era como demasiada casualidad, porque claramente no lo había invitado yo. Y fue muchísima casualidad que el universo la trajo y que además se animó a levantar la mano y decir sí, yo, porque podría haber pasado desapercibida, yo no la hubiera reconocido nunca.
y tuvo la valentía de decir, sí, yo, hola, Imagínate conozco. lo que le debe haber costado hacerlo sola, como para a vos haberte conocido a través de una pantalla, la acompañaste todo el proceso y demás, y se sintió absolutamente acompañada, contenida y trabajando en equipo. Entonces, Eso es lo primero que hacemos. Creo que es la clave o el poroto, si querés, por el cual la gente se decide a trabajar con nosotros. Porque Y lo que yo ponemos no- primero es a la persona. y lo aclaré así con toda la intención porque también vemos constantemente que en las redes aparece gente que para mí es inescrupulosa porque ofrece, te hago la tesis. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿qué clase de profesional soy si tengo que ir a decirle a alguien, haceme la tesis? Bueno, me la estudio, la defiendo como puedo, porque si te preguntan algo que no está ahí, que fue durante el proceso de la redacción o de la investigación, te vas a quedar sin poder contestar, sin poder defenderla. Bueno, ahí es donde yo desde 2020 que empecé a trabajar con esto, lo fui armando y fue como evolucionando. Y también está incluida dentro de mi mentoría el módulo de defensa, en donde trabajamos con las herramientas que presentaba Mariela hace un rato, que tienen que ver con la oratoria, con la voz, con preparar ese discurso y prepararte para ese momento, porque es un momento crucial para tu aprobación, ¿sí? Pero también volviendo a esto de otros consultores, digo, cada uno es libre de tomar las decisiones y toma las mejores decisiones que puede, con las herramientas que tiene, con la inversión que puede hacer, pero además con la urgencia que maneja, ¿no? Porque hay situaciones completamente dispares entre la gente que consulta. Pero yo acá lo que rescato y lo que siempre hablo con el equipo es que nosotros trabajamos con datos reales. Y cuando digo esto hablo del acceso al campo, que era la tercera condición que tiene que tener tu tesis, que es la viabilidad. Nosotros trabajamos con datos reales, con empresas reales, con entrevistas reales. Entonces, el protagonista de tu tesis siempre sos vos. Vos sos el que trae el insumo, vos sos el que entiende y el especialista en la cuestión. Nosotros tocamos de oído, sabemos leer mucho, sabemos escribir mucho, pero el especialista y el que conoce el trasfondo de la situación y el que hizo la carrera, que estudió 4 o 5 años para esto, sos vos. Entonces, sos vos el que sabe y lo vamos a conversar y lo vamos a construir juntos. Que la diferencia con estas otras consultoras radica ahí. No hay un contacto, no hay un seguimiento, hay solo una confección. Sí, se entrega la llave en mano. Exactamente. Lo armé, te lo entrego, estudialo y fíjate cómo lo defiende. Insisto que yo no juzgo porque cada uno toma las decisiones que puede con lo que tiene disponible. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Sí está mal que me han llegado a mis manos y podría imprimirla, tesis hechas 100% con inteligencia artificial, sin ningún tipo de dato ni ningún análisis adentro, con bla bla bla, Sí. guitarreo, que no tenía ningún contenido veraz, ni de autores, ni de bibliografía, Por eso, ni de información, el ni de tema acceso al es campo. de responsabilidad. Entonces, esta gente... Ahí más que responsabilidad, está te haciendo- interrumpo, más que responsabilidad hay una cuestión de ética, porque vos estás cobrando un importe Totalmente, es de por ética y de algo que no responsabilidad. existe. Pero me refiero a que en algún momento, los otros días hicimos un programa llamado Harta, porque estoy realmente harta de ver situaciones como esta, de que la gente no se haga responsable de lo que dice, de lo que propone y de los resultados. Porque los otros días hablamos soy coach live. ¿Quién puede ser coach de vida de otro? Como nos pasó, bueno, en una oportunidad alguien que decía ser coach live porque había hecho un curso y que acompañaba a gente que estaba con depresión o con esto. Es decir, ¿cuál es tu profesión de base? Azafata. Y encima internacional. O sea, si una persona está desesperada, necesita comunicarse con vos urgentemente por algo, porque es la persona con la que estás, a la que supuestamente estás acompañando a transitar el proceso, estás a 13.000 metros de altura sin poder responder o cumpliendo otro trabajo en ese horario.
y dejás a una persona a la buena de Dios. Entonces la ética, la responsabilidad y demás. Es grave, por eso lo decimos, porque este año, no sé, dicen que este año es un año de nuevos comienzos, el 2016, 2026 empieza no sé qué, se ve que a mí me debe haber agarrado con esa intencionalidad, decir basta a lo que no tiene que ser. Pero los otros días decimos, los chicos se preparan un montón, estudian, dije los chicos porque los chicos que están en la operación técnica son chicos que se están por recibir, son chicos que hicieron una carrera y demás. Por ahí vas a un boliche o algo que te encontrás con él y dices, no, sí, soy operador de una radio, de una streaming. Entonces, ¿qué estudiaste? Nada, me enseñaron cómo. No es lo mismo. O sea, pará, respetamos que esa persona también tenga laburo, buenísimo, lo aplaudimos. Pero qué injusto, ¿no? Porque le están sacando el laburo a gente que se prepara, que estudia, que invierte tiempo, que se sacrifica. Entonces, basta, no me interesa ir por ese lado. Pero pará, ¿sabes qué? Este es el momento de barajar y dar de nuevo. Nos vamos con los chicos y volvemos y seguimos con este tema. Mesa Chica, Póker de Ases. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. ¿Cómo te sentís con tu vida? ¿Qué no entendés de tu vida? ¿Por qué es así? Si tu cuerpo ya muestra un síntoma, si reconoces que en tus emociones y en tu pensamiento hay algo que necesita ser ordenado, aquí estoy. Soy Dolores Pascualetti y te acompaño a sanar desde el origen. En Ruca Talento creemos que el talento se entrena. Acompañamos a líderes, equipos y emprendedores a desarrollar habilidades y crecer con confianza. Con propuestas innovadoras y lúdicas, transformamos el aprendizaje en resultados. Ruca Talento. Cuidamos personas, impulsamos empresas. Conoce más en rucatalento.com. Aromas para el bienestar del alma. Somos un emprendimiento sensorial que narra tus experiencias a través de nuestros productos. Encontrá las diferentes alternativas en velas artesanales, ramos preservados, difusores de aroma y conoce más opciones para personalizar tu espacio. Encontrarnos en Facebook e Instagram. Vende aromas para el bienestar del alma. Bueno, seguimos entonces ahora con este tema que es súper interesante. Te decía que estuvimos tocando todo el tema en realidad de cómo llega una persona que pide que la acompañen a transitar el proceso. Hablábamos porque yo comentaba qué sucedió ahí en vivo con una chica que en tu caso y el de tu equipo, dijo que sintió que la acompañaron, que la contuvieron, que la asesoraron, que se sintió trabajando en equipo. Quiero saber algo, porque yo sé que vos trabajás con un equipo multidisciplinario, que vos inclusive hay momentos en los que detectás muchísima ansiedad, muchísima desesperación, así como te dicen, dejo todo, no lo hago, y vos decís, te falta nada para recibirte, ¿cómo más podemos ayudarlos? Entonces, en esa intención de ustedes, vos buscás que te acompañen desde el lugar profesional adecuado, como puede ser la presencia de un psicólogo. Exactamente. O como puede ser a veces la presencia de alguien especializado en oratoria, porque no, yo confío en todo, pero mi voz, o hablo tan bajito que no voy a poder, y sabemos que para poder convencer al otro,
comunicamos con todos. Y la actitud, la voz, la forma en que comunicamos, porque el que habla muy despacito parece ser temeroso, parece no tener seguridad en lo que dice, quizás es nada más que su tono de voz. En cambio, alguien que aparece muy bien plantado, muy seguro y hablando con la voz muy firme, parece estar tan convencido que termina transmitiendo eso, comunica seguridad y el resto lo toma de esa forma. Está tan seguro que parece real lo que dice, así no lo fuera, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ahí yo también valoro la formación y, como vos bien decís, trabajo con un equipo interdisciplinar que también, o sea, no existía, fue creciendo en este último año, ¿sí? Y fuimos conformando este gran equipo que somos hoy, que somos 9 personas trabajando y yo estoy feliz de la vida. Y entre estas personas hay un especialista que es psicóloga, la licenciada Julia Sánchez, y también tenemos la colaboración de Mariela Pérez, que interviene en los módulos de defensa. ¿Qué sucede acá? Hay un montón de circunstancias. Como yo les decía hace un rato, nosotros lo primero que priorizamos es a la persona. Y la persona no es solo un estudiante. Vos venís con un bagaje, venís con una serie de problemas, venís con tu vida, trabajo, familia, hijos. Y este año pasado particularmente hubo situaciones de salud muy delicadas que también de una manera u otra influyeron o podrían haber influido en el resultado de ese proceso. Y ahí es donde el equipo interdisciplinar es súper valioso, porque yo también tengo mis propias limitaciones. O sea, puedo ser muy cercana, puedo ser muy empática, pero hay circunstancias que ameritan otras herramientas que por suerte hoy las podemos trabajar dentro del equipo. Hemos tenido tesistas que han llegado ya con una situación de salud muy delicada y que casi al final del proceso tuvieron situaciones de salud delicadísimas con integrantes de su familia. Y era como, ¿qué más puede suceder acá para que esto no llegue a buen puerto? Porque ya llega un momento en el que la tesis es nada, o sea, no interesa, porque hay situaciones que requieren toda tu atención y tu plena presencia. Y bueno, y ahí es donde Julia fue fundamental y donde me respaldé también para poder sumar a la contención que yo doy una mirada especializada con herramientas certeras a la hora en la que ese tesista estaba sufriendo una situación de pánico, una situación estresante, emociones que no podía manejar y que hacían que su proceso con nosotros y con su tesis peligre. Y gracias a Dios llegamos a muy buenos resultados, así que estoy convencidísima que los equipos interdisciplinarios son lo mejor que nos puede pasar. Pero no todos estamos abiertos a trabajar así, porque a veces creemos que podemos todo, nos la sabemos todas, así que es un trabajo en equipo. La tesis, en muchos casos, es el primer caso de frustración con el que se encuentran respecto de la carrera. Porque a lo mejor, como te decía, no sé, alguien que estudia ciencias económicas, ni bien empezó a estudiar, entró a trabajar en algo relacionado a su carrera, fue creciendo, llegó a tener un cargo súper importante, todavía no tiene el título, pero está llevando a cabo tareas que tienen absolutamente que ver con su carrera, donde se siente re cómoda porque lo hace de taquito, porque es lo que estudió y encima con práctica, porque está trabajando en algo relacionado. Pero se enfrenta a la tesis y se encontró con una pared. Dice, ¿cómo puede ser que yo, que entiendo un montón de mi carrera, no pueda presentar esto que tiene que ver con mi carrera? Entonces la gente, es como un shock difícil para algunos aceptar, hasta que tienen que ir a buscar a alguien que los ayude. Exactamente, es un golpe al ego en principio, porque todos somos profesionales y llegamos a esa instancia creyendo y confiando en que fuimos digamos, desarrollando la carrera de la manera en que estábamos esperando y que la universidad espera de nosotros, y que el campo laboral se va a abrir en ese sentido. Y para otros que ya están transitando y ejerciendo la profesión de alguna manera sin todavía tener el título,
se presentan otras dificultades, no solamente la tesis. O sea, porque la tesis es el papel para después en tu trabajo poder tener un cambio de tareas, poder presentarte a un concurso para obtener un cargo, haber pasado sabiendo hacer el trabajo y siendo muy específico en lo que haces, ver que otros pasan y se llevan el cargo que vos no pudiste aspirar porque no tenés el título, y que a vos no te pagan el plus que deberían pagarte porque no tenés el título. Entonces ahí se empiezan a jugar un montón de cosas que no tienen que ver solamente con lo que sé o con lo que no sé, sino con que ya te están tocando el bolsillo. Entonces, esas son las circunstancias que pueden ser personales, como el problema de salud que te comentaba recién, o que están atentando contra tu desarrollo profesional dentro de la empresa o el organismo donde estás trabajando. Porque sin ese título vos no podés aspirar a un mejor trabajo, a una mejor tarea o a un cargo. Y estás esperando ese papel para que te paguen. Sí, ni siquiera al pago, porque hay empresas obviamente que pagan el título. Exactamente, y hay empresas que no te aceptan un cargo, vos no puedes acceder a un cargo gerencial si no tenés el título. Ni siquiera podés participar de esa charla. Entonces, hay un montón de profesionales que tienen una carrera, pasa mucho en ingeniería. Hay un montón de ingenieros que no se gradúan porque consiguen trabajo muy rápido, muy bien remunerado, pero después, cuando hacen trayectoria en algunas empresas nacionales o internacionales, no logran acceder. No pueden avanzar porque no tienen el título. Eso empezó a pasar también hace muchos años atrás con empresas multinacionales muy grandes, donde había personas en cargos gerenciales súper eficientes, y de repente dijeron, los cargos únicamente los pueden ocupar personas con títulos de grado. Yo me acuerdo, porque fue el caso muy conocido de una tarjeta de crédito muy importante, que despidió a empleados que eran queridísimos y conocidísimos por todos, porque era justamente la gerencia de marketing, y era gente que no tenía el título de grado y se quedó afuera de la empresa. Y es terrible, porque vos has hecho un desarrollo de carrera que no está reconocido en ningún lado, y que si vos vas a buscar trabajo a otro lado, vas a conseguir un puesto base. Tampoco vas a poder acceder a un cargo gerencial. O sea, es un doble perjuicio. Entonces, nada, es como, yo siempre hablo de esto con los tesistas y trato de comunicarlo en los reels y en las historias. O sea, elegiste la educación formal, metele para adelante y terminala. Si tenés que pedir ayuda, pedila, que no te importe lo que te digan. Hacé lo que tengas que hacer para tener ese título que una vez soñaste, porque por algo lo soñaste. Después, si te dedicas a otra cosa o elegís otra carrera o haces un curso privado para poder mejorar tus habilidades, está 100% recomendado. Pero si arrancaste una carrera universitaria y elegiste la universidad privada o pública, terminalo, no lo dejes por la mitad. Porque después los inescrupulosos y los que toman decisiones la toman con su dinero en el bolsillo. Y el único que pierde sos vos. Sí, la verdad que la vez pasada, creo que era con vos, que estuvimos charlando de este tema y comentábamos que a veces dejan la carrera sin terminar y hay que ser un poco inteligente y fijarse costo-beneficio. Si ya hiciste tantos años, aunque te cueste un montón, tenés que terminarlo. Porque no tener el título después de haber invertido no solamente el tiempo, sino tu sueño. Porque dejaste un montón de cosas de hacer, de ir a fiestas, de salir con amigos, de estar presente en diferentes lugares donde te hubiera gustado ir a un recital y no fuiste porque te quedaste estudiando porque al otro día tenías que rendir una materia y la rendiste bien. Hiciste todo, llegaste al final, no presentás la tesis, entonces hay que evaluar el costo-beneficio. Siempre va a tener muchísimo mayor beneficio pedir ayuda, terminar la tesis, poder tenerla aprobada y tener el título en la mano, sí, sin ningún tipo de duda. Y volviendo al tema de los ingenieros, por ejemplo, las empresas prefieren tomar e incorporar estudiantes que no terminaron, porque justamente, si bien les pagan bien, les pagan menos, porque si tuvieran el título tendrían que pagar totalmente. más. Entonces, eso también es algo que no te lo dicen, pero que desde recursos humanos se sabe.
Es feo, pero sí, recursos humanos debería advertirlo también, pero lo que pasa es que trabaja para la empresa. Decime una cosa, ¿cuál es la carrera que más difícil los alumnos, los estudiantes sienten que es presentar la tesis? ¿Para qué carrera? ¿O no hay una carrera en especial? No hay una carrera en especial, pero sí la investigación, que es con un enfoque cuantitativo, que lleva análisis estadístico, suele ser más complicada para el estudiante. Por ahí quizás no tanto para el área de la salud, pero para otras áreas del conocimiento que necesitan tesis cuantitativas suele ser bastante engorroso. Esa es como la parte como más difícil. Estamos hablando de, no sé, enfermería, kinesiología, nutrición, enfermería. Las que están más ligadas al ámbito de la salud, que son las que venimos trabajando nosotros, son como las más difíciles, ponele si querés. Nunca hubiese pensado. ¿Y las más fáciles cuáles son? Yo siempre pensé que una de las más fáciles debería ser abogacía. No me parece que sea tan fácil, mira. ¿Es difícil? Sí, tienen un léxico como un vocabulario muy preciso, y las que han llegado han habido tesistas de maestría brillantes, y hay otras que han tenido dificultad a la hora de buscar la bibliografía necesaria para que avale lo que ellas estaban sosteniendo, porque vienen a analizar generalmente un caso, y para poder analizar ese caso necesitan no solo las leyes, las disposiciones, decretos, etcétera, sino jurisprudencia. Y ahí es donde la jurisprudencia se torna como difícil de encontrar, porque la estudian durante la carrera, entonces como que tienen que ir a hacer memoria, buscar, bueno, cuál era la jurisprudencia que sentó el caso tal, sentó precedentes sobre esta cuestión. No se limita solamente a las leyes, los artículos y los códigos. Claro. Decime, este año recién empieza. ¿Cuál es la expectativa que tenés respecto a tu consultora? Porque como decíamos hace un ratito, vos primero tenías un trabajo en relación de dependencia, Sí. Y empezaste con esto como un emprendimiento. El emprendimiento te absorbió absolutamente todo el tiempo y se transformó en una empresita tuya que empezaste a llevar adelante sola, dejaste el trabajo en relación de dependencia y empezaste a crecer. Después empezaste a incorporar gente y tenés un equipo, ya son un equipo multidisciplinario. Pero yo sé que vos siempre querés seguir creciendo, estás apostando un montón a este proyecto, que además es un servicio absolutamente útil y probado. ¿Cuál es ese sueño que tenés para este año? A ver, este 2026, ¿qué es lo que esperás que le traiga a tu empresa? Si pudiera decir el objetivo que tengo para este año, sería de mínima duplicar el trabajo que estamos teniendo hoy, porque mi intención no es solamente ayudar a miles de estudiantes, que ya lo estoy haciendo a través de mis redes sociales y del contenido gratuito que genero todos los días, sino aportar nuevos profesionales a esta Argentina que lo necesita, que necesita nuevos puestos de trabajo y que necesita que el sector privado y el sector público no tanto, pero el sector privado apueste a que los trabajadores pueden y están preparados y pueden dar más y generar mejor rentabilidad para las empresas de nuestro país. Y que muchos otros podamos seguir trabajando de manera nacional e internacional, porque también estamos trabajando con tesistas de Uruguay, de Chile, de México y de Colombia, así que estamos muy contentos de el año pasado haber roto las fronteras y estar trabajando también hacia afuera, y es como acá muy adentro también lo que deseo para muchos nuevos profesionales, que puedan trabajar de manera más flexible, que puedan profesionalizarse y especializar sus saberes y puedan trabajar tanto acá como afuera y puedan trabajar a través de sus computadoras como lo hacemos nosotros, que nos permiten también estos espacios. Porque si yo siguiera trabajando en relación de dependencia, probablemente no podría estar acá hoy. Así que eso lo valoro un montón y les agradezco que nos sigan, que nos dejen comentarios, que nos dejen likes y que vayan por eso. El sueño que te planteaste al inicio de tu carrera está ahí y es tuya la decisión de ir y agarrarlo.
Cómo lo hagas, cómo llegues y el camino que vos elijas para eso es solamente tu decisión, la de nadie más. ¿Cómo hacen para ponerse en contacto con vos, Denis? Me podés encontrar en Instagram como Denise Cangelosi con doble S. Solamente tenés que ir a mi perfil, tocar el enlace y reservar una sesión para diagnóstico y presupuesto de tesis. Y si no, me mandás un mensajito privado por Instagram que te vamos a estar respondiendo a la brevedad para que podamos encontrarnos en una sesión sin cargo, gratuita, donde voy a leer tu tesis, te voy a decir cómo la podemos mejorar, te voy a decir qué es lo que pide tu reglamento de tu universidad y además te voy a traducir en criollo qué es lo que tu tutor está esperando que corrijas. Buenísimo, muchísimas gracias. Obviamente vas a volver para seguir hablando de este tema que sabes que nos interesa de verdad, porque todo el año pasado lo llevamos adelante de una forma muy interesante y desde todas las aristas que tiene, que son muchas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando volveremos a barajar y dar de nuevo desde aquí Mesa Chica de Poker. Gracias, muchas gracias.